Misericordia nuevamente, que son nuevas cada mañana. Gracias por todo lo que ha sucedido a lo largo de este día, porque hemos podido ver tu gracia, hemos podido ver tu amor, Señor amado, hemos podido tener y sentir tu presencia. Ahora, Dios, aquí estamos, un grupo de tus hijos, decididos, Señor amado, a seguir aprendiendo. Oramos entonces, Dios, para que bendiga la vida de mi hermano Rubén, Señor amado, para que él pueda en esta tarde, Señor, poder enseñarnos, Señor, todo aquello, Señor, que tú ya tienes programado. Y la vida de cada uno, los que estamos aquí conectados, si falta alguno, pues igual Dios o se conecta luego. Padre, que también, Señor, pueda ser edificado, Señor amado. Así que invocamos tu nombre, Dios, en este momento, sobre nuestras vidas y sobre lo que vamos a hacer y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias, Pastor Armijo, por dirigirnos en oración y ya ingresar, ¿verdad? Ya está en las últimas clases. Vamos a ver al final eso mismo y ver cuáles son las directrices que vamos a tomar, ¿verdad? Pero ya estamos finalizando y como Pablo decía, ¿verdad? Que terminar bien la carrera. Entonces vamos a terminar bien la clase. La empezamos bien, con bastante ánimo. Ahora queremos terminarla bien también. Entonces vamos a... Lo que hacemos casi todos los martes, repasar lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces vamos a repasar la clase de método de estudio bíblico, el versículo de trazar bien, utilizar bien la palabra de verdad. Y ese es nuestro objetivo ahora, poder utilizarla bien. Dejando que la Biblia nos enseñe. Por eso repetimos varias veces, ¿verdad? La parte de la aplicación. ¿Es importante? Sí. ¿Es mucho más importante? Sí, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no es solamente bienaventurado el que conoce la Biblia, sino el que la hace, el que la practica. Entonces, la idea es que en la aplicación nosotros podamos aplicarla a nuestra vida y que la Biblia también nos enseñe a nosotros para cambiar y nos enseñe para enseñar también a otros, ¿verdad? Como decía el versículo. Estábamos viendo, ¿verdad? Esto de la parte de la evaluación. Aquí ya ingresé los 5 puntos de la práctica final y la evaluación final que quedaría en 15, ¿verdad? Entonces, está la clase muy accesible. He visto que varios ya enviaron sus tareas. Todavía estoy pendiente con enviarle a cada uno cuáles son las tareas que quedan pendientes, que no, no tengo, ¿verdad? En el correo. Tal vez están en el correo, pero no me han llegado todavía o están en spam, en correo no deseado. Pero ahí lo vamos a arreglar. Pero si las tienen, mándenlas y las vamos a estar revisando ahora esta semana que viene. El tema es que estamos estudiando es el método inductivo. El método inductivo. Y como ustedes saben, lo dividíamos en 3 partes. La observación, la interpretación y la aplicación. Y de estas 3 partes, la observación es la que lleva la mayor cantidad de tiempo, porque vamos a observar el texto, vamos a observar el contexto, vamos a ver el tipo de narración, vamos a ver el tipo de escritura, vamos a ver todos los eventos, lugares, situaciones, y todo lo vamos a ver allí en la observación. Lleva más tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Cuánto voy a leer la Biblia? Lo que sea necesario. Repetir y repetir y repetir. Sí. Investigar, esa es la importancia. Luego viene la interpretación, ¿verdad? Que es determinar el principio bíblico que es común para todas las edades de ese texto. Esa es como la parte central, como el tema, pero encontrando una similitud para mí y que salga del pasaje y que es aplicable no solo para las personas en aquel tiempo, sino también para mí en aquel momento, hoy en día, ¿verdad? Y luego en la aplicación vamos a ver situaciones parecidas en nuestra vida en las cuales
yo lo puedo aplicar, ¿verdad? Cosas prácticas. ¿Qué cosas prácticas tengo que hacer? Entonces contestábamos estas 3 preguntas a lo largo del material, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa el texto? ¿Y qué debo hacer, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con lo que el texto dice? Miramos esta secuencia, ¿verdad? Lo primero que dice, después qué significa, después qué debo hacer. No al revés, no al revés, ¿verdad? No, ya tengo la aplicación, listo. Y ahora voy a buscar lo demás. Voy a buscar el versículo. Alguien decía, ahora, voy a predicar sobre la ofrenda. Entonces, ¿qué versículo habla sobre la ofrenda? Muy fácil, listo, ahí me voy ahí y enseño. No, primero es ver el texto, ver qué es lo que dice el texto y después ver la interpretación y después la aplicación. Pero primero a mi vida. Entonces, no como predicador, como enseñador, como discipulador, no tengo que pensar, ¿verdad? Voy a buscar un versículo que le hable a tal hermano. No, voy a buscar un versículo que me hable a mí y después de que Dios me habló a mí, que también otra persona lo pueda aplicar. Ahí es la forma, ¿verdad? Y esto mencionábamos de la parte de observación, ¿verdad? Contexto, estructura, preguntas claves, quién, dónde, cuándo, cómo, cuándo, por qué. Una pregunta de quién, ahí podemos abarcar todo el texto, ¿verdad? ¿Quién es el personaje principal? ¿A quién va dirigido esa porción de la Biblia? Listo. ¿Dónde estaban? ¿Cómo se desarrollaron los eventos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuándo? Entonces ahí, con estas preguntas, una persona también mencionaba, ¿verdad? Que estas mismas preguntas son las que hacen para cubrir una noticia. Un reportero para cubrir una noticia tiene que tener en su reporte, tiene que tener incluidas estas preguntas. Después ya uno agrega cuál y todo eso, el desenlace y todo lo demás, pero estas son las básicas para cubrir una noticia. Entonces también para nosotros estudiar el texto bíblico, estas preguntas son las bases. Después en la interpretación, la idea es comprender la situación bíblica original y la gente original. Y después identificar el mensaje comunicado a esa gente en ese tiempo. Pero no solamente a ellos, sino también a nosotros hoy en día, ¿verdad? Formulando un principio que resume esos hechos y que se aplicaría a una situación similar en cualquier época. Digamos, si yo pusiera un ejemplo, la destrucción de los muros de Jericó, ¿aplica a mi vida hoy o no aplica a mi vida hoy? Bueno, entonces eso es lo que tengo que determinar, ¿verdad? Con la parte de interpretación. Si estoy yo en una situación similar y si no estoy en una situación similar, entonces buscar cuál es el principio bíblico en el cual sí es similar. Tal vez yo no voy a ir a matar a todos los enemigos de Israel, a todos los enemigos de la iglesia. No voy a hacer eso, porque Dios no me manda eso, sino que Dios me manda a predicarles de pecado, justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y de juicio, ¿verdad? Pero yo tengo que hablarles a ellos de lo que están haciendo, de que ellos procedan al arrepentimiento. Pero no voy a ir y yo, como son enemigos de Dios, darles, no, ninguna manera, ¿verdad? Entonces, pero sí hay cosas, como dice la Biblia, ¿verdad? Que toda la escritura, según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia, toda en general, es importante y es útil cada una de esas partes. Otro ejemplo muy claro. ¿Por qué? Y creo que ya lo mencioné una vez. ¿Por qué el libro de Mateo empieza con una genealogía, con el árbol genealógico de Jesús? ¿Por qué? Obviamente, porque el libro de Mateo está dirigido a los judíos y los judíos estaban esperando el rey de Israel.
Entonces, como estaban esperando el rey de Israel, entonces Jesús tenía que demostrar que él era descendiente de David y que Jesús cumplía los requisitos para ir al trono. Entonces, por eso empieza Mateo con una genealogía. Es espectacular, ¿verdad? Ver cómo el escritor va por todo el Antiguo Testamento buscando los descendientes de donde desciende Jesús hasta llegar, ¿verdad?, a José, por la ley. Y después, la genealogía de Lucas. Bueno, porque es diferente, ¿verdad? Porque Lucas estaba dirigido a los griegos y mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces tenía que ser una persona, y si ustedes miran la genealogía de Lucas, va hasta Adán, ¿verdad? Hasta el hombre. Entonces, hasta el primer hombre. Entonces, probando que Jesús también, tanto por la línea de María como por la línea de José, cumple todos los requisitos, ¿verdad? Cumple todos los requisitos como hijo de Dios. Y eso lo vemos en Juan, ¿verdad? Bueno, ahora con la aplicación. ¿Qué es lo que buscamos con la aplicación? Es, después de saber todo lo que tenemos que hacer, yo tengo que obedecer. Yo tengo que obedecer. Digamos, ¿para qué me servirá a mí saber el árbol genealógico de Jesús? Bueno, es útil, sí, es útil. Para mí, sí, porque Jesús cumplió todas las profecías. Y una de las profecías era que tenía que ser descendiente de David. Entonces lo cumplió, sí, lo cumplió. Así que para mí también es útil, y yo también tengo que obedecer, porque si Jesús cumplió todas las profecías y cumplió esa también, yo también tengo que obedecer a Dios en el mandato que Él nos ha dejado, en la tarea que Dios nos ha dejado. Hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? Con respecto a la aplicación, hay dos situaciones, ¿verdad? La primera, lo que estamos haciendo énfasis, es que la aplicación debe ser en primera persona. Debe hacer a uno mismo primero. Asegurarnos de que nuestro contexto, el número 2, ¿verdad? Asegurarnos de que nuestro contexto es similar al contexto original del pasaje, para poder decir, la aplicación es esta. Hermano, usted no tiene tal situación, pero sí tiene esto. Hay personas que dicen, ¿verdad? Yo no sé por la situación en que usted está pasando, pero Dios le puede hablar de esta forma, Dios le puede hablar de esta forma, Dios le puede hablar de esta forma. Con el mismo versículo, con el mismo pasaje. Pero si el contexto, depende del contexto de la persona que está escuchando, ¿verdad? Y a mí también, ¿verdad? Mi contexto también. Con respecto a la aplicación, miramos que la meta de la aplicación es formar un carácter personal. Si cuando leíamos Santiago, ¿verdad? El hombre que va al espejo y mira su rostro, pero se va. No vio si estaba peinado, no vio si tenía la camisa abotonada, un botón aquí, un botón allá, pero esa es una persona que no mira atentamente en la Biblia, sino que mira y se va. Y anda con el botón aquí, anda con un diente lleno de pollo, así para no decir frijoles. Pero, y nada, ¿verdad? Igual alguien que lee la Biblia y solamente pasa, pero eso no baja a su corazón. Entonces el objetivo de la aplicación es desarrollar un carácter personal. Y mirábamos las preguntas de Howard Hendricks, ¿verdad? No sé si se mira ahí en la presentación, pero estas son unas preguntas que nosotros desarrollamos de muy parecidas al método de Howard Hendricks, a las preguntas, ¿verdad? Y nosotros lo damos como estamos dando una capellanía a los bomberos en Lima. Entonces, lo que estamos haciendo estamos estudiando el libro de Juan. Y vamos a ver casi, no versículo por versículo, pero sí varios pasajes por pasaje, capítulo por capítulo, ¿verdad? Entonces estamos estudiando. Y las preguntas básicas, esas 4 preguntas básicas,
tiene que ver con lo que dice el libro de Howard Hendricks. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? ¿Qué aprendemos acerca de Dios Padre? ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? ¿Qué aprendemos acerca del Espíritu Santo? Esas son las primeras preguntas que nosotros le hacemos al texto ahora. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Dios el Padre, Jesús o el Espíritu Santo. Luego hacemos la pregunta ahora. ¿Qué aprendemos acerca de el hombre? Aquí podemos poner esta parte también. ¿Qué aprendemos acerca del hombre? ¿Qué personas están en la historia? ¿Qué hicieron esas personas? ¿Rechazaron o no rechazaron? Bueno, la tarea también tenía que ver con eso, la parte práctica. ¿A quiénes le estaba predicando Pablo y qué fue lo que hicieron ellos con el mensaje? Ahora, luego, la otra de las preguntas que utilizamos, aquí unimos las dos. Aquí unimos dos preguntas. ¿Hay algún pecado en ese pasaje que yo debo evitar? ¿O hay alguna promesa para reclamar en ese pasaje? Entonces, nosotros la estamos completando así, ¿verdad? Y luego, ¿hay algún mandamiento para obedecer o hay algún ejemplo a seguir? Este es un ejemplo de cómo un material que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para estudiar la Biblia con gente que tal vez no tiene conocimiento bíblico profundo, pero lo llevamos a lo importante, a que ellos piensen qué es lo que deben hacer. Y no solo contestamos estas preguntas, sino que primero nosotros explicamos el pasaje, hacemos la parte de observación, explicamos qué significa, pero en la parte lo llevamos a ellos a estas preguntas. ¿Qué aprendemos acerca de Dios, Jesús o el Espíritu Santo? ¿Qué aprendemos acerca de las personas allí, del hombre? ¿Hay algún pecado que debo evitar o alguna promesa a seguir o reclamar, o hay algún ejemplo o algún mandamiento a seguir? Entonces, hacemos estas preguntas y es bien, bien interesante cómo la persona sí puede determinar, al utilizar este método inductivo, sí puede determinar que la Biblia es útil, porque le habla, ¿verdad? En su contexto, en el contexto de cada quien. Entonces, es muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Muy bonito poder aplicar esta parte, ¿verdad? Bueno, y esto, sí, es para cualquier pasaje de la Biblia, ¿verdad? Con nuestros niños también estamos estudiando el libro de Juan, ¿verdad? Entonces también, justo hoy le preguntaba a mi hijo, el mayor, ¿qué pasaje leíste hoy? Juan 5. Entonces ahí empezamos, ¿verdad? A contestar estas preguntas también, ¿verdad? Explicar y contestar estas preguntas. Pero ánimo, sí se puede, sí se puede. Bueno, si no lo han utilizado en ninguna oportunidad, va a ser un desafío, ¿verdad? Primero, desaprender, o sea, sacarlo en mi mente lo que yo ya entiendo del pasaje y después aprender algo nuevo. Pero se puede, bien, es bien bonito, muy interesante. Bueno, y aquí dejábamos la pregunta, ¿verdad? El desafío, la práctica final, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer la observación, interpretación y aplicación de un pasaje, Entonces, ahí cada quien iba a tener un pasaje y le vamos a decir, ¿verdad? Qué es lo que iban a hacer cada quien en eso. Entonces, eso lo van a entregar, creo, para la próxima clase. Vamos a ver si fue así. Para la próxima clase. Entonces, hoy vamos a ver Vamos a ver si esto es para entregar el 4 de abril. 4 de abril. Entonces, a ver si lo podemos agregar aquí. Y que lo envíen, ¿verdad? Pastor, pero el 4 de abril no hay clases. Sí. Dijo el pastor que iban a enviar un comunicado
Diciendo esto, entonces lo que tienen que hacer es, antes del 4 de abril, enviar la tarea, nada más. Ujú. Ujú. Enviar la tarea de la práctica final, ¿verdad? Es ya pensando en cómo usted va a desarrollar su examen, ¿verdad? Cómo usted va a desarrollar su examen. Bueno, aquí está. Ahora volvemos aquí y el 4 de abril entonces le entrega la práctica final y que incluye los 3 puntos estos, ¿verdad? De observación, interpretación y aplicación del pasaje que le tocó a cada quien. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte que es esto. Vamos a... Miran todos esta nueva diapositiva. Y la miramos, pastor. Ok, perfecto. No sabía si estaba aquí. Ah, perdón. Ahora sí. Esta herramienta se llama eSword, que si ustedes saben inglés es una I de electrónica y sword es una espada. Entonces, en nuestro idioma sería una espada electrónica y nosotros leemos a la Biblia, también se le conoce como la espada, ¿verdad? De dos filos, que es cortante. Entonces, esta es una herramienta que nosotros hemos utilizado para sacarle, ¿verdad?, más provecho al estudio de la Biblia. Lo ideal hubiera sido que yo se las diera después del examen, pero no tengo problema, ¿verdad? No tengo problema con eso. Y para mí es mejor que cada uno de ustedes la empiece, ¿verdad?, a poder utilizarla. Esta es la dirección, ya se la voy a mandar ahí. Ah, no, pero no tengo abierto aquí. Aquí sí lo tengo abierto, permítanme. Esta es la dirección de la página donde pueden descargarlo, donde pueden descargar esta biblioteca electrónica. Y eSword.net. Ahí ya se las mandé. ¿Qué es de diferente? Antes estaba una biblioteca electrónica que se llamaba Logos. Antes había otra biblioteca electrónica que se llamaba Caribe. Las tuve también esas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta? Bueno, esta es una biblioteca electrónica que es gratis, si ustedes le quieren ver por ese lado. Entonces, por eso no les envié el programita ya descargado. ¿Por qué? Porque ese programita descargado viene con otras cositas ahí extras y todo. Y que eso lo conseguimos de otra página. Pero si ustedes van a esta página, van a tener como la original, ¿verdad? La que es gratis. Si usted quiere dar una ofrenda, también lo puede dar ahí, ¿verdad? Pero si no, es gratis. Y si usted tiene este teléfono, si usted tiene teléfono Android, está también algunas aplicaciones de la eSword, está también es una app que tiene también para el teléfono, ¿verdad? Y se llama de esa forma, My Sword Bible. Mi espada de la Biblia, ¿verdad? Entonces se puede traducir de esa forma. Entonces, pero también tiene varias herramientas, tiene muchas Biblias, la eSword como tal tiene muchas Biblias, tanto en inglés, español, en griego, en idiomas originales, aún en latino. Yo les he quitado esas de latín, pero hay muchas que son hasta paralelas, ¿verdad? Hay una comparación muy bonita, ¿no? Entonces ahí tiene muchas Biblias. Tiene comentarios bíblicos,
que son muy buenos, muy buenos. Y de ahí para la parte de observación, esos comentarios son espectaculares, ¿verdad? Luego, hay también no solo comentarios bíblicos, sino también diccionarios bíblicos. Ya se los voy a enseñar. Pero si usted tiene el teléfono Android, aquí tiene también, no todas las funciones, pero sí tiene varias. Y me parece que había también para las personas que tenían iPhone, pero ya les voy a averiguar después. Entonces, vamos a ver primero una práctica. Una práctica y listo. Vamos a ir aquí y vamos a compartir esta pantalla de acá. Esta es la biblioteca electrónica y a mí me gusta porque en esta parte de aquí tiene los libros de la Biblia, todos. Usted le da el capítulo 1 y ahí le sale ahora todos los versículos y todo. Y aquí está la parte, ¿verdad? Que usted tiene todas estas Biblias. Biblia del nombre verdadero, Biblia de RB Reina Valera 1865, con títulos y notas también, si la quiere así. Esta es normal. La Biblia 2000, Reina Valera. Esta me gusta porque viene con los números de la biblioteca Strong. ¿Y cuál es el nombre de la biblioteca Strong? Bueno, eso es los nombres en el hebreo. Imagínense aquí. En el principio creó Dios y la palabra Dios es H430. Y ese ahí da la explicación. Significa Elohim. Entonces nosotros nos vamos aquí a Strong en español. Y cuando le damos clic allá a Elohim, aquí vemos cuál es la definición, ¿verdad? Plural de H433, dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa del Dios supremo. Entonces, esa es la palabra Elohim. Y yo uso bastante esta otra, Nueva Concordancia, esta de aquí. Bueno, uso esa porque ustedes le ponen la palabra Dios y también les dice en qué versículo están en toda la Biblia. Entonces, en Génesis 1.1 se utiliza. En Génesis 1.2 el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y ahí aparece, ¿verdad? Cada uno. Entonces, me gusta esta. Y la otra es... había una de... bueno, aquí esta puede ser. Porque ustedes... Estoy explicando esto, pero estoy dejándolo grabado. Así que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me puede llamar, me puede escribir, pero puede también recurrir al video y dar otra nueva, un nuevo repaso, ¿verdad? a toda esta parte de la instrucción general. Entonces, aquí cuando ustedes ven RB 1960 con los números de Strong, le dan otra vez clic a Elohim, a Dios, H430, y aquí le aparece, ¿verdad? En la parte de abajo ese número. Y aquí está King James, ya le voy a mencionar. Me gusta esto de la King James porque da una concordancia y le dice esto: cuántas veces aparece la palabra Elohim en toda la Biblia, ¿verdad? Dice que en la King James aparece 2605 veces
Y si usted estudia, cuando lleva en la clase el nombre de Dios, va a ver que es el nombre, es uno de los nombres de Dios que más se repite en la Biblia. Otro nombre de Dios es WHBH, Yahvé, que también se repite bastante, ¿verdad? Pero este es uno de los nombres de Dios que más se utiliza. Y tiene que ver con el Dios verdadero, el Dios único, el Dios todopoderoso. Entonces ese es Elohim, ¿verdad? Entonces, pero aquí aparece, ¿verdad? Todas las veces. Entonces está muy bonito y ahí lo puede usted tener en esta herramienta, ¿verdad? Bueno, este es por un lado, ¿verdad? Las Biblias, Reina Valera, la Biblia de Jerusalén. No la he borrado todavía, pero la de los testigos de Jehová también está ahí. Pero, ¿para qué son estas? Para consulta. No es que usted va a estudiar de la Biblia de los testigos de Jehová, no. Pero usted va a ver cómo ellos cambian Juan 3:16. Miremoslo. Juan 3:16 en la Biblia de los testigos de Jehová dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Cambia el sentido de la oración? Sí, cambia. Y cambia un montón, ¿verdad? Entonces, Sí. Ahora ya no es necesario, ¿verdad? Ya no es necesario. Pero, Efesios 2, uno cuando les predica, ¿verdad? Que ellos dicen, no, si yo vendo la atalaya, yo me salvo. Y ellos utilizan, dicen, no, es que en nuestra Biblia, mire cómo está traducido Efesios 2:8, por esta bondad inmerecida en verdad, ustedes han sido salvos mediante fe. Y esto no debido a ustedes, es dádiva de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga base para jactarse. O sea, lo cambian, la traducen diferente, pero ya no dice, no es por obras para que nadie sea salvo. Sí lo menciona, pero no ahora. Pero hay otro versículo, que es Tito 3:5, que ese no lo han, vamos a ver si no lo han cambiado aquí. Aquí está. Tito 3:5 dice, Él nos salvó. Y con este versículo uno puede hablarle directamente a ellos, que no es por obra, ¿verdad? Dice, Él nos salvó, no debido a obras de justicia que nosotros hubiéramos ejecutado. No por vender la atalaya, no por ir a misión y estar ahí 2 años en otro país, ir a andar con un gringuito predicando. No, no es por eso que usted se va a salvar, sino por su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por Espíritu Santo, por nuevo Espíritu Santo. Pastor, Dígame. ¿podría poner la traducción de esta Biblia de los testigos en Juan 1:12? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Hay varios versículos que ellos los quitan. Ajá. Juan 1:12. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. Pero, sí, yo sé que la clase, no sé si ustedes en el seminario llevan la clase de sectas, nosotros lo llevamos, pero la conclusión, ¿cuál fue? Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y estudiar y conocer de Dios. Y de esa forma, cualquier cosa que vaya en contra de la verdad de Dios, literalmente es o un anticristo o una iglesia, una secta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? No es que vamos voy a estudiar el libro de José Smith para ver qué es la perla de gran precio, voy a estudiar ahora para ver qué es lo que creen las personas de esta secta. No, mejor estudie la Biblia y crea lo que la Biblia dice y crea lo que usted tiene que tener como fundamento. Esa es otra clase, apologética. Y después de allí, usted va a poder defender su fe ante cualquier persona que venga. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cualquier persona que diga, que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces usted ya sabe que ellos son de otro grupo.
Y hay que hablarles a ellos de salvación, hay que hablarles a ellos de que la salvación es por fe y no es por obra. Entonces, uno ya sabe, ¿verdad? Y ahí cambia un poco su punto de partida para la secta. Pero a veces le huimos, ¿verdad? Le huimos a ellos porque, ay, ahí vienen y vienen a tocar el portón, ¿verdad? No, usted hable, dígales cómo ellos pueden salvarse. Y después de ahí, todo lo que ellos quieran agregar ya no tiene base. Bueno, sigamos ahora estudiando esto, ¿verdad? Ahora quería llevarlos, pero gracias por la pregunta, hermano. Y el desafío es a poder saber los versículos nuestros, ¿verdad? Y poder aplicarlos ahí. Bueno, esta parte de aquí, esta parte ahora de acá, es la parte de los comentarios. Aquí. Entonces, este es uno que me gusta a mí bastante. Se llama Jameson, Fawcett and Brown. Y aquí lo que dice es bastante de las palabras, ¿verdad? Fue eterno el verbo. Entonces hacen una bonita investigación de todo. Entonces, aquí está el versículo 12, ¿verdad? Lo pasen todos juntos aquí. Pero me gusta porque tiene bastante profundidad en la investigación. Ese para buscar investigación, ¿verdad? Para buscar la parte de observación. Pero si usted va a esta que se llama DV, es la Biblia del Diario Vivir. Esta tiene aplicaciones y aplicaciones muy prácticas y muy así directas. Y como le digo, hermano, en Juan 1:12, ¿has pedido que Cristo le haga una nueva persona? Es una pregunta ahora muy práctica, muy directa, muy específica. Entonces me gusta esta Biblia del Diario Vivir porque las aplicaciones saltan así, ¿verdad? Directamente. Y siempre termina, ¿verdad? Con un desafío personal. Y la otra que leo aquí es la plenitud, la Biblia plenitud. Es muy buena esta. Pero todo es después de haber usado esto también, los diccionarios, ¿verdad? Aquí están las enciclopedias. Vamos a ver. Usted puede ver mucha parte de historia aquí. Vamos a ver aquí. Primero, ¿verdad? Hacer la parte de historia, hacer la parte de, si quiere ver una concordancia, aquí hay concordancias también. Entonces, es una herramienta muy buena. Y cada estudiante de la Biblia debe tenerla. Entonces, si usted tiene a bien tenerla y utilizarla, descárguela de esa página y ahí va a poder verla. Ahora vamos a ver si yo le puedo entrar aquí directamente a la página. Déjame ver y así se las muestro. Pero para que miren que es bien práctica la página y no no es tan complicada esa parte. Vamos a ver, aquí estoy. Vamos a ver dónde estoy. Vamos a ver la otra página. Les voy a compartir la otra página de aquí. Entonces, esta es la página que ustedes van a encontrar. Y aquí le dice, ¿verdad? Es la eSword, Biblia gratis de estudio para computadora. Entonces ahí le da a descargar y ahí le va a aparecer, ¿verdad? Aquí están todas las herramientas que tiene. Biblias en paralelo.
Usted puede escribir también. Hay herramientas, hay otras herramientas, comparar, búsqueda. Ya está, eso lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver otra más. Dentro de esta misma, ustedes en la parte de arriba aquí, hay unos cositos aquí y dice visor de gráficas. Usted le da clic y vamos a ver otras herramientas. Déjeme ver si la miramos acá. Aquí. Entonces, estas son otras herramientas que tiene la misma Biblia, ¿verdad? Cronología, esta está buena. ¿Por qué? Porque usted le da la línea de tiempo y le dice, ¿verdad? La línea de tiempo de la Biblia de las Américas de Moody. Y ahí le aparece, ¿verdad? Cómo empezó todo y cómo fue todo aquí. Esa en cronología, ¿verdad? Esta es otra línea de tiempo. Entonces tiene muy buenos recursos, otros mapas. Larkin, también tiene unas gráficas que son muy buenas. Lástima que están en inglés. Pero mire esto, a ver, lo de las profecías. Es lo que miraba el profeta. Y el profeta miraba lo que Dios le decía, lo que Dios le mostraba. Pero después miraba, al final, el cumplimiento más adelante con Cristo. Pero no miraba el valle de la iglesia, toda esta parte de aquí, ¿verdad? De la iglesia. No la miraba, sino que solo miraba la primera venida de Cristo y miraba la segunda venida de Cristo. Y no miraban esta otra parte. Entonces, eso está muy, muy bonito, muy práctico. La creación de la tierra. Entonces, hay muchas gráficas muy buenas. Los reinos. Del reino, perdón. El reino, no los reinos. Muy, muy bonito, muy, muy buena esta parte. Y esta Factbook. Usted busca el país y ahí ya le tira directamente una descripción del país, ¿verdad? Dónde queda, qué es lo que hace y más o menos actual, ¿verdad? Muy, muy, muy actual. Entonces, es aún para estudiantes, ¿verdad? Estudios sociales, muy, muy básico, muy bueno. Entonces, eso también tiene esta biblioteca electrónica, ¿verdad? Vamos a ver, creo que íbamos a dejar una tareita que le hiciéramos aquí en conjunto. Y la tarea es la siguiente, vamos a ver. Acompáñenme a buscar ¿quién se sabe Hechos 1:8? Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Belén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ajá, correcto. Y la palabra testigos ahí, vamos a buscarla, Hechos 1, versículo 8, tiene una definición. Aquí está, ¿verdad? Es el versículo que leí a mi hermano, ¿verdad? Hechos 1:8. Cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra testigos, si usted la pone aquí en RB60 con número de Strong, usted va a ver que esa palabra testigos tiene una definición y es el griego 3154. Y en el griego 3154, esa palabra
no solamente es testigo, sino que tiene que ver con, sí, testigo, literalmente, judicialmente o figurativamente, generalmente, por analogía, es mártir. O sea, cuando fue dado esa cita, cuando Dios guió al escritor del libro de los Hechos, estaba pensando en la palabra mártir. No estaba pensando en la palabra testigo como nosotros, de un juicio, una persona que vio algo, pero los traductores lo utilizaron y lo dejaron así. Pero ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido. Pero imagínense, ahora léalo y póngalo como mártir. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Le cambia el sentido al versículo? Sí. ¿De qué forma? Lo va más allá. No solo es algo que yo vi, que soy testigo, que experimenté y que voy a mencionarlo, sino alguien que está dispuesto a morir por eso que cree, dispuesto a morir por eso que vio, dispuesto a dar testimonio y defender su fe en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, cambia, sí. Y cambia más, sí. Y cambia para desafío, ¿verdad? Pero ese es el punto, ¿verdad? Nosotros ir un poco más allá y buscar la raíz de las palabras. Y allí cuando vemos estas palabras, es una palabra clave. Otra palabra clave, ¿no? Mateo 28, 18. En la Gran Comisión. Y tiene que ver también con esta palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, por tanto, id y haced discípulos. Intransitivamente convertirse en alumno, transitivamente discipular, matricular como erudito, discípulo docto. Matetes es otra de las palabras, ¿verdad? 101, vamos a ver, 101, esta. Bueno, aprendiz, alumno, discípulo, hermano. Y matetes es la palabra, matetes, aquí está. Aprender, alguien que aprende de un maestro. Entonces, esa es si nos pusiéramos a hablar de Mateo, de la Gran Comisión, ustedes pueden ver, esa es otra cosa que no les enseñé, ¿verdad? Aquí hay unas letras, B, A, P, 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 N, bueno, estos son morfológicos. ¿Qué significa morfológicos? Aquí pueden ver que es un verbo diciendo, verbo, perdón, ¿cuánto qué? Vamos a ver discípulos, hacer discípulos. Hacer discípulos, dice que es un verbo en aoristo, en activo, en imperativo, en segunda persona plural, discípulos. Este es un verbo activo imperativo, pero vamos a ver el bautizándolos. Bautizándolos dice que es un pronombre personal acusativo plural masculino, pero también es un verbo presente activo, participio plural nominativo masculino. Bueno, aquí es cuando usted estudia griego, va a ver todas estas definiciones. ¿Cuál es el punto? Que el único id, vamos a ver, aquí también tiene que ver con esto.
verbo, aoristo, pasivo, participio plural, nominativo masculino. ¿Cuál es el punto? Hacer discípulos, es uno de los verbos en la Gran Comisión que están en aoristo activo, imperativo. ¿Qué significa? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la Gran Comisión? Por mucho tiempo uno determinó, lo que tengo que hacer es ir. Entonces, los misioneros son los que van. Los que van. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, id. Entonces, el que hace la Gran Comisión es el que va. Vamos. Pero, si usted profundiza en el griego, el verbo aoristo imperativo es hacer discípulos. Después, cuando usted va, el objetivo es que haga discípulos, que los bautice y que les enseñe. 18:20. Entonces, hay un ejemplo que nosotros damos cuando damos esta parte de Gran Comisión y le decimos a las personas, yo le puedo, con un ejemplo muy práctico, yo le puedo decir a mi hijo, Josué, anda a la pulpería y tráeme una Coca-Cola. Le di 2 tareas o 2 acciones. Una, que vaya a la pulpería, y la otra, que traiga una Coca-Cola, o Pepsi, vamos a decir, para no hacer publicidad mala, que me traiga un refresco. Entonces, él puede ir a la pulpería, y puede ir, y después regresar y me dice, ya fui a la pulpería. ¿Cumplió el objetivo? Él fue. Pero, ¿cuál era la tarea que tenía que hacer? Ya que iba a la pulpería, tenía que hacer algo. Traer un refresco ahora. Pero sucede algo similar a lo que es la Gran Comisión. Una persona puede ir, pero si no hace discípulos, no está cumpliendo la Gran Comisión. Yo tengo que ir sabiendo que mi objetivo en mi mente está hacer discípulos. ¿Cómo? Primero tengo que discipularles. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces voy a anunciar de Dios. Y luego que están ahí, que ellos ya saben acerca de Jesús y cómo poner su fe en Jesús, ahora yo los voy a bautizar como una muestra de que ellos han creído en Cristo, han muerto al viejo hombre y han resucitado con Cristo. Y les voy a enseñar que guarden todas las cosas que Dios les ha mandado. Entonces es un proceso, sí. No solo es, vamos un fin de semana y hacemos una reunión y cantamos con los niños y jugamos fútbol. No es solo eso. Es más allá hacer discípulos. Entonces, por eso la tarea de hacer discípulos empieza con nosotros, en nuestra casa. En mi casa yo tengo que hacer discípulos. En mi colonia yo tengo que hacer discípulos. En mi iglesia, alrededor de la iglesia, yo tengo que hacer discípulos. Y donde yo vaya, yo tengo que hacer discípulos. Yo tengo que hacer discípulos. Entonces, esa es una parte muy, muy importante de la Gran Comisión que a veces no la tenemos en nuestra mente. El misionero es el que va. No, el misionero lo que tiene que hacer, o nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer es hacer discípulos. Hacer discípulos. De ahí dice, todas las naciones, no solo los judíos, sino que a todas las naciones. Y los gentiles, nosotros que somos gentiles, ¿verdad? Ahí. Entonces, bueno, esta parte, ¿verdad? Había otra tarea que era... hay dos palabras en el griego que al español se traducen como paciencia. Gálatas 5, creo que es 5:20, los frutos del Espíritu, vamos a ver, 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y aquí en esta paciencia hay 2 definiciones. Una paciencia es
el don de Dios, o sea, es una característica de Dios, que Dios es paciente. Pero hay otro tipo de paciencia que es la nuestra. Vamos a ver aquí, que es esta paciencia es, vamos a verla aquí. Esta es macrotumia, es la que se refiere a Dios, una característica de Dios. Ya la vamos a ver. Tiene que ver con longanimidad. Tener paciencia con alguien. Clemencia, paciencia, longanimidad. Pero hay otro tipo de paciencia, que es la nuestra. Vamos a ver, ya les digo el versículo. Hay varios. Santiago 1:3. Y esa es macrotumia. Upomone, perdón. Macrotumia tiene que ver con Dios, y la otra es upomone, que esa es resistencia o aguante alegre bajo la prueba, constancia, paciencia, perseverancia, perseverar abajo de la prueba. Ese es un tipo de paciencia. Entonces, ¿qué queremos mostrar con todo esto? Que todavía somos estudiantes. Hay muchas otras herramientas que podemos utilizar, sí. Pero para nosotros aprender y para nosotros aplicar primero a nuestra vida y después a Dios, ¿verdad? Entonces, me gusta ver los que ya están estudiando griego, ya pasaron, quieren seguir con las clases y todo. Esto es lo que mencionaba de la comparación. Aquí salen todas las Biblias y todo, bueno, pero hay muchas otras herramientas ahí, ¿verdad? En este material. Así que, bueno, ahí se los voy a hacer llegar la presentación también para que ustedes tengan ahí, pero ya les mandé el link de la página, lo pueden descargar de ahí. Si alguien tiene problemas, me escribe y yo le puedo enviar el archivo, ¿verdad? Tal vez. Pero ese que está en la página de internet es la más reciente. La biblioteca eSword, la más reciente. Entonces, ahí ustedes pueden tenerla a su disposición también si desean ayuda. Y si alguien tiene problemas, solo me avisa, ¿verdad? Y con gusto ahí le podemos ayudar. Ajá. Listo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que ya vimos muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero recuerden, la idea es que nosotros aprender a cómo utilizar estas herramientas para nuestro estudio bíblico. Aprender a cómo utilizar la Biblia para trazar bien la palabra de Dios. Entonces, ese es el objetivo de la clase. Y eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? Que cada uno como estudiante podamos hacer eso. Pregunta o comentario. Pastor, mi pregunta, como yo no entré a clase el martes pasado, sobre eso de la práctica final, yo veo que lo tienen incluido ya sus nombres de hechos, ¿verdad? 17, pero como yo no estaba en la clase, no sé si yo tengo que también estar en eso incluido. ¿Está su nombre ahí, hermana? ¿Lo vio? No. No lo chequeé, pero no lo vi mi nombre ahí. Ay, hermana, perdón. Bueno, ahorita le vamos a asignar entonces uno. La idea es, vamos a estudiar un pasaje del libro de los Hechos y vamos a aplicarle el método inductivo. Vamos a hacerle observación, interpretación y aplicación a ese pasaje. Y lo vamos a hacer con
hay un ejemplo en el material y con Close the door. Micrófono, pastor. Micrófono. Perdón, estaba en mute. Ahorita voy a compartir eso. En su material, en el método de estudio, capítulo del 1 al 7, en el texto, ahí está este ejemplo que dice cómo Pablo fundó la iglesia. Entonces allí aparece en el Hecho 19 cómo ellos aplicaron el método inductivo al pasaje del 1 al 10. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros para la próxima clase y enviarlo, ¿verdad? Una práctica como previa al examen. Entonces, cada uno va a tiene un pasaje de Hechos y lo va a ir desarrollando, ¿verdad? Va a hacer la observación primero, sacar las preguntas, quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué. Después va a hacer preguntas de interpretación, es ¿por qué Pablo hizo esto? O ¿qué significa esto que hizo Pablo? Entonces ahí le van a hacer las preguntas, ¿verdad? Y después la aplicación, de la interpretación van a sacar el principio bíblico. El principio bíblico de este pasaje es este. Y después vamos a hacer la aplicación, ¿verdad? La aplicación. El tercer paso es decidir cómo esta verdad aplica a nuestras vidas y ministerios como sembradores de iglesia o como hermanos de la iglesia o como pastores algunos o hermanos líderes, ¿verdad? Entonces, mediten las siguientes preguntas mientras mira el texto de nuevo. ¿Para qué? Para que yo ministre como ministró Pablo, las dos actividades más importantes que yo tengo que hacer son esto. Aquí dice el contexto. Usted que es miembro de la iglesia, yo que soy miembro de la iglesia, ¿cómo voy a aplicar ese pasaje? Ese pasaje a mi vida conforme a lo que hizo Pablo. Y contestando la segunda pregunta, basado en este pasaje, ¿cómo debo estar ministrando para que más eficazmente minimizar la persecución y maximizar la difusión del evangelio? Entonces, este es el ejemplo de Hechos 19 del 1 al 10, pero ustedes lo van a hacer con respecto a el pasaje que cada uno tiene, Ahorita le voy a asignar a mi hermana, creo que le podemos Hechos 20, déjenme ver si el pasaje, pero creo que lo podemos dejar ahí en Hechos 20. Aquí, perdón. Permítame, hermano, aquí. Entonces, ya le voy a asignar, hermana Águeda, Hechos. Solo voy a ver cuáles versículos. Porque hasta el hermano, creo que el último estudió Hechos 19, todos, hasta el 44, sí. Bueno, Hechos 20, hermana Águeda, Hechos 20, del 1 hasta el 6. Hasta el 6. Ajá. Viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Sí. Pastor, y las preguntas nosotros mismos vamos a hacer o usted ya nos va a dar el material de las preguntas. No, usted misma va a hacer, perdón, ahorita lo podemos mencionar ahí eso. Vamos a ver. Ahorita les comparto, permítanme.
aquí miramos esta parte, perdón. Entonces, en la parte práctica, usted debe determinar, bueno, hacer la observación, interpretación y aplicación, buscando el significado de cada una. Y después, esa es la tarea para la otra semana, ¿verdad? Y después de todas sus preguntas, escoja un máximo de 6 preguntas de observación, 3 preguntas de interpretación, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa en Hechos 20 del 1 al 6? ¿Qué significa esto que Pablo hizo? O usted hace las preguntas ahí. Y después 2 preguntas de aplicación. Recuerden, las preguntas de aplicación puede ser hay algún ejemplo a seguir, hay alguna promesa, hay alguna oración, las mismas preguntas que hayamos mencionado, que mencionan el material, ¿verdad? Pero con respecto a aplicación, ¿verdad? ¿Qué cosa debo hacer yo con respecto a lo que Pablo hizo? Entonces, ahí verá. Pero 6 de preguntas de observación, 3 preguntas de interpretación y 2 preguntas de aplicación. Pero lo más importante es hacer la parte práctica de primera persona, de primera persona. Entonces, eso va a ser, aquí solo faltaría agregar su cita, hermana, Hechos 20 del 1 al 6. Gracias. Y enviarlo para el 4 de abril, ¿verdad? Enviarlo para el 4 de abril. Okay. Bueno, otra pregunta. El cuestionario, pastor, ¿para cuándo? Ajá, gracias, hermano. Ahorita les digo. El cuestionario. Vamos a ver, el cuestionario está para enviar el 11 de abril. 11 de abril. Y si hay alguna otra tarea pendiente de enviarla, el máximo es esa fecha, 11 de abril. 11 de abril, si hay tareas ahí pendientes. Recuerden, cuando usted me envía por correo, voy a intentar esta semana responder, ¿verdad?, todos los correos que me han enviado y decir, hermano, me llegó su correo. Listo. Le puedo hacer alguna sugerencia o no, si está bien, no le voy a hacer sugerencia, pero le voy a poner recibido. Recibido, hermano, gracias por enviarlo, listo. Pero con el cuestionario es la parte teórica de la clase, es la parte teórica, así que esa es para enviar el 11 de abril. Si lo tienen antes, si dicen, hermano, yo no voy a ir a las islas como la hermana Lidia, entonces yo voy a mandar el cuestionario antes. Entonces lo puede enviar, ¿verdad? Lo puede enviar. Y creo que ya hay 2 personas que lo enviaron ya. Entonces, listo, perfecto, ¿verdad? No hay problema. Entonces ahí solo lo envían, pero a más tardar todas las tareas. ¿Cuántos cuestionarios son? ¿Cómo? ¿Cuántos cuestionarios? Ahorita se los voy a volver a reenviar. Solo es uno, ¿verdad? Y solo uno, sí. Yo ya lo envié, sí. Excelente, excelente. Entonces solo ese. 30 preguntas. Ajá, esas preguntas, correcto. Ahí. Esas 30 preguntas. Iba a agregar las preguntas de la parte de aplicación, pero el tema de aplicación es bien cortito. Entonces no es tan largo, ¿verdad? Entonces serían como 2 o 3 preguntas de aplicación, así que son bien básicos. Déjeme ver si encuentro. Tenemos media hora ahorita. Déjeme ver si encuentro el link. Este es.
vamos a ver un videíto y no sé si lo podemos hacer. Déjeme ver si lo puedo reproducir ahorita. ¿De Roatán es? No. Aquí donde vienen todos los turistas a pasear todos los manglares, acá en Oak Creek, donde están los manglares, donde vienen a pasear en las lanchas grandes. Bueno, ya se los envié al chat. Déjenme ver si lo puedo reproducir ahorita. Ahora vamos a ver si lo podemos escuchar bien. Y acá. Listo, ahí cuando lo escuchen ustedes van a saber a quién se refiere ya, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta? Decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este video? Vamos a verlo, vamos a analizarlo y vamos a escribir en un papel alguna pregunta que nosotros tengamos o alguna objeción a lo que ellos están mencionando. Objeción. O si usted está de acuerdo con algo que él dice, listo, no hay problema ahora. Pero vamos a después dar algunos argumentos ahí en el chat del grupo. Y usted va a decir, hermano, yo creo que él sí está sí comparto lo que él dice con esto y esto y esto. O no, estoy en contra de lo que él dice por esto y esto y esto. Pero vamos a dejar eso y que cada uno tiene que mandarme mínimo un comentario. ¿Verdad? Un comentario. Ese es como un foro. No sé si ustedes han entrado a foro, ¿verdad? Pero donde cada uno tiene que dar su opinión con respecto a un tema. Entonces, vamos a ver el video nosotros y al chat vamos a enviar nuestra opinión con respecto a eso. Utilizando mínimo un versículo bíblico. Usted va a decir, no, mire hermano, yo considero que ellos están equivocados por lo que dice este y este versículo. O hermano, yo creo que yo estoy de acuerdo en ellos por este y este versículo. Entonces, usted es libre, ¿verdad? Pero la idea es que hagamos el chat, en el chat de escribir, en el chat de WhatsApp, escribir un comentario mínimo por persona y con un versículo bíblico que apoya su punto de vista y apoya o contradice lo que dice el video. Entonces, el video es corto, dura 13 minutos, pero pongamos mucha atención. Y si alguien ocupa volverlo a ver y después en la semana enviar el comentario, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces ahí vamos a compartir ahorita. De Nueva Orleans. Adelante, les escuchamos. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor. A servirle. Recibimos saludos a todos los pastores que están en su estudio, ¿verdad? En su programa. Muchas gracias. Es una gran bendición que estén todos reunidos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que es acerca de... Yo quiero que usted me confirme si el día sábado de gloria, después de que Jesús murió, si ese día sábado al infierno a predicar su palabra. Y yo he escuchado que él salvó unas almas, pero quiero saber qué almas, y si es así, entonces que usted me pueda dar la cita de la Biblia y en qué Biblia yo puedo confirmar esta parte solamente. Muchas gracias, con todo gusto.
Bueno, ese es un tema apasionante y tenemos que decir lo siguiente. Primero, las cosas no sucedieron como la tradición nos lo ha hecho creer. La tradición dice que Jesús murió a las 3 de la tarde del día viernes y que resucitó el domingo por la mañana. Pero esas no son 72 horas y Jesús dijo que iba a estar 72 horas en el vientre de la tierra como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. No se escucha, se ha pastor. tratado de acomodar por los teólogos diciendo no, lo que pasa que el día hebreo empezaba a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde nuestra y terminaba a las 5 y se han dado muchas explicaciones. No es así. Jesucristo tuvo que haber resucitado un día sábado, un día de reposo. Por eso digo, el tema es apasionante y aquí tendríamos que hablar muchísimo. Aquí se utilizan algunos versículos de cuando Jesús resucitó. Dice, Jesús habiendo resucitado en la mañana del primer día se apareció a algunos, pero realmente ahí lo que dice es Jesús habiendo resucitado, punto. En la mañana se apareció. Él tuvo que haber muerto un miércoles de lo que nosotros conocemos como miércoles. Los judíos no designan los días como nosotros. Nosotros en el calendario gentil, por decirlo así, lunes es el día de la luna, martes es el día del dios Marte, el dios de la guerra, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, Saturday es de Saturno, Sunday es el día del sol. Entonces cuando la iglesia se desvió en el año 300, metieron ese calendario. Pero realmente los judíos utilizaban día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Sabbat. Pero habían varios Sabbat. En la semana se podían dar 2 Sabbat. Entonces Jesús tuvo que haber muerto en la víspera de un Sabbat anual y resucitado en el Sabbat semanal. Y fue donde el Señor resucitó. Eso es el primer punto, que el Señor resucitó en el sábado. Pero en esos 3 días, después de que el Señor murió, Él tuvo que haberse levantado e ir a hacer una tarea en el inframundo. ¿En qué me baso? Jesucristo dijo claramente, a mí nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo. Y este mandamiento he tomado del Padre, poner mi vida y volverla a tomar. Sin embargo, en el libro Romanos dice, y en Corintios dice, que el que lo resucitó fue el Espíritu Santo, cuando en aquel texto que dice, y si el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice claramente que el que lo levantó Espíritu. Pero en en los evangelios él dice claramente, yo lo tomo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces Jesús tuvo que haberse levantado, digamos, miren, pongámoslo de esta manera, Jesús murió, lo bajan de la cruz, lo meten en la tumba, estando en la tumba, sellan la tumba, él se levanta, no el Espíritu Santo, él se levanta porque tenía que cumplir ese mandamiento del Padre. ¿Para qué se levanta? Está en San Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces él tenía que cumplir ese mandamiento. Él nunca dejó de cumplir un mandamiento del Padre. Entonces él puso su vida y la volvió a tomar. Cuando la tomó, él tuvo que ir a pagar la muerte segunda de todos nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue, Primera de Pedro 3:19, y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando vemos esto contextual con Efesios capítulo 4, del versículo 11, desde antes, dice que él bajó hasta lo más profundo y llevó cautiva la cautividad. Entonces Jesús le fue a predicar, y según el contexto de 1 Pedro 3:18 hasta capítulo 4, versos 4,
dice que Jesús le fue a predicar a aquellos que en los tiempos de Noé fueron desobedientes. Déjenme plantearlo, y perdonen que yo soy muy hablador y aquí hay tantos ministros y me da pena, pero como les tengo confianza, les pido paciencia. No estamos yo lo que veo es lo siguiente, describámoslo de la siguiente manera. Noé está 120 años anunciando, va a venir un diluvio, 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 va a venir un... Nadie le cree, todos se burlan. Él sigue predicando mucho tiempo, porque nunca había llovido, dice la Biblia. Y de repente, un día, empiezan a caer los goterones, y empieza a llover, y se abren las fuentes del abismo, las fuentes de las aguas, y se empieza a llover. Pero Dios cierra la puerta del arca. Entonces, todos a los que les predicó tantos años, muchos de ellos creen. Llegan a que les abra la puerta, pero ya no se pueden salvar. Le están tocando, ábrenos, por favor, ábrenos. No, yo no cerré la puerta, la cerró Dios, no se puede. Pero ahora sí te creemos, sí, pero ya no puedo hacer nada. Claro. Pero te creemos, sí, pero no puedo hacer nada. Entonces se mueren. Creyendo. Entonces, como se murieron creyendo, entonces Dios viene y los pone ahí, en el inframundo. Y cuando Jesús viene, porque eso es lo que dice 1 Pedro capítulo 4, a los que en otro tiempo, en el tiempo de Noé fueron desobedientes, les viene a predicar y les dice, ustedes creyeron, aquí estoy. Entonces, pero ya sufrieron su castigo, ahora me los voy a llevar, ¿verdad? A eso se refiere y esos son los versículos. Es un tema apasionante que mejor dejémoslo ahí para que los hermanos platiquen también algo y perdonen que me... Tal vez en lo que dice, hablen algo, voy a trabajar un poquitito aquí en la pizarra, en lo que... Creo que tú querías decir algo, sí, ¿verdad? Apóstol Amado, encontré el pasaje del cual usted estaba hablando, dice Marcos 15:42, era el día de preparación, es decir, la víspera del Sabbat, dice. Exacto, ese Sabbat ese Sabbat es el que confunde a la gente para decir que Jesús murió viernes. Exacto. Pero ese Sabbat, ¿qué versículo es? Es Marcos 15:42, pero me llama la atención porque dice, encontré el de Marcos 15:33 y dice, desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Pero luego dice, y a las 3 de la tarde. Marcos 15:22. Marcos 15:33. Mega Sabbat. Y el 15:42. Pero a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza y lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahí explica, y en el 15:42 dice, en el día de preparación, es decir, el gran Sabbat, dice. Tal vez el gran Sabbat. Ese gran Sabbat yo recuerdo que era Juan 19:31, o no estoy... yo solo lo había encontrado, entonces esa cita no la tenía yo, esa nueva que tú das. Juan 19:31 dice que se celebraba un mega sábado. Entonces, tal vez voy a tomar solo de lo que dijo el apóstol Sergio para nuestra hermana. 15:42. En Juan 19:31, no sé si estoy bien, yo recuerdo esa cita, no sé si o es la que tú dices. ¿Cuánto dijiste? Juan 19:31, porque nuestra hermana pidió las citas, entonces en Juan 19:31 vemos que el Señor murió entre esos 2 sábados. Y había una cita que mencionó el apóstol Sergio, usted quería las citas, está en Mateo 12:40 y dice, solo le voy a dar la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, son 72 horas, 3 días y 3 noches. Entonces el Señor tenía que bajar y cuando va a la tumba, obviamente era algo de piedra, estaba incrustado, pero para que lo veamos, él dijo, aquí me puedo levantar yo, de esto me levanto, yo tomo mi vida y la puedo volver a tomar. Y la toma y ahora va a bajar a las partes más profundas que no solo aparece en Primera de Pedro, que mencionó el apóstol Sergio, 3:18 en adelante, y en Efesios capítulo 4, es donde él está en las partes más bajas de la tierra. Y entonces aquí viene su resurrección. Y aquí estuvo esos que son 3 días y 3 noches. Eso implica que el Señor tuvo que estar de miércoles a jueves, un día, de jueves a viernes 2 días, y de viernes a sábado 3 días. El Señor tuvo que haber resucitado a las 3 de la tarde el día sábado, sí, donde se cambiaban los turnos sacerdotales. Se acabó el turno de los levíticos y aparece el turno de Melquisedec, que es el sacerdocio que ahora vivimos. Gloria a Dios. No sé, entonces le pongo las citas a nuestra hermana, Juan 19:31, Juan 10:18, Mateo 12:40, 1 Pedro 3:18 y Efesios capítulo 4, del 11 en adelante. Tú tenías, y falta el de Romanos, que era el espíritu que lo iba a levantar, Romanos 8. ¿Te ibas a decir algo, Alberto? Y el capítulo 20, el versículo 1, es bien interesante porque dice que María
el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, o sea que ya no estaba, porque ya... ¿Oscuro qué hora pueden ser? 5 de la mañana. 5, ya no estaba. Ya no estaba. Porque el Señor resucitó el sábado. El sábado, antes de un día antes. La cita, nos falta una cita. La de Romanos 8 tiene que estar. Donde dice Si el que... Espíritu que resucitó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, si lo buscamos... Dice, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces solo le dejamos la hermana, ¿verdad? Juan 19:31, Juan 10:18, 1 Pedro 3:18, Efesios 4:11 en adelante, Mateo 12:40 y Romanos 8:11. Con esos versos ya se los quita ya con eso usted misma lo entiende y ya quedamos todos. Hermano apóstol Sergio, una pregunta sobre el mismo tema. Cuando Jesús resucitó, resucitó con todo su cuerpo físico y su alma y espíritu para ir a los infiernos. Tuvo que haber pagado, mira, tuvo que haber ido como se van a levantar. A mí me da temor decir esto, pero así tiene que ser, porque la gente en el juicio final los van a poner alma y cuerpo, no espíritu. ¿De los que se pierden? De los que se pierden. Por eso es que Mateo 10:28 dice que nosotros no le tenemos que tener miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino que al que pueden destruir el cuerpo y el alma juntos en el infierno. Entonces el juicio final es una destrucción del alma y el cuerpo juntos en el infierno. Entonces Jesús tenía que ir a pagar eso para que nosotros no lo pasemos. Y después el Espíritu Santo lo levanta, porque es el único caso que se puede dar y el único que se habrá dado en toda la historia de la creación. Entonces será levantado alma, cuerpo y el espíritu humano y Espíritu Santo otra vez vuelve y es Dios. Y es Dios. Y entonces ya lo introducen en la tierra otra vez y dice, adórenle los ángeles. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ese es el Jesús, el divino, el resucitado, la resurrección. Ya no es el ungido extraordinario. Es el Cristo que predicamos. El crucificado, como decía Pablo, pero también el resucitado glorioso, Dios. Ok, entiendo. Qué rápido se terminó. Sí, 13 minutos. Ajá. Bueno, escucho sus comentarios. No sé si hicieron anotaciones, pero algo que yo destaco es que ellos saben muchos versículos. Pero ¿cuál es el problema? Ajá. Les escucho. ¿O están de acuerdo ustedes? Estudiantes de la Biblia, como estudiantes de la Biblia les digo, ajá. ¿Qué lograron identificar? Perdón. ¿Qué lograron identificar de ese? Por eso se los envía también al chat, ¿verdad? Se los envía también al chat para que lo tuviéramos ahí pendiente. O lo pudiéramos, tal vez no quieren dar su opinión ahorita, pero lo pueden hacer entre semana, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Se atreve a decir algo antes? Sí, hermano, yo estaba, bueno, son temas también un tanto controversiales, porque ellos tocaron dos temas de acuerdo a una pregunta que hizo una hermana, una persona por ahí. La persona, correcto, llamó. Sí, y los temas eran, si Cristo resucitó el día sábado o resucitó el día domingo. Incluso cuestionan la hora. Y el otro tema es si Cristo descendió a las partes bajas del infierno, ¿verdad? Porque ellos también dicen que le predicó a los espíritus cautivos, algo así decían. Bueno, hay temas que hoy en día son de discusión teológica. Por ejemplo,
este tema de si descendió realmente al infierno, porque eso se encuentra creo que en Efesios capítulo 5, no sé qué, pero está en Efesios. Entonces dice que Cristo descendió a las partes bajas de la tierra. Entonces si lo interpretamos literal, pues las partes bajas de la tierra es por la zona del mar, pues, que es la parte más baja, pues si descendió de la montaña, no sé si lo interpretamos literal, porque dice descendió a las partes bajas de la tierra. Entonces algún grupo de teólogos consideran que se está refiriendo a que descendió a las partes bajas de la tierra, o sea, que fue enterrado. Pero otros sí también consideran que sí realmente descendió al mismo infierno a predicarle a las almas perdidas. Pero hay cosas que yo estuve ahorita, bueno, esto hay que estudiarlo más, pero correcto. Sí, que este hermano, uno de ellos, está a la par del pastor barbudito, se me olvida el nombre. Como que hace cosas muy personales, hace análisis muy personales. Por ejemplo, habla de que eran los que se arrepintieron en el diluvio. Eso no es comprobado. Solo porque tocaron una puerta y dijeron, ábrenos, Noé. Entonces, ya, con eso estaban arrepentidos. Eso no da pie para decir que realmente se fueron arrepentidos, porque el corazón realmente solo Dios lo conoce. Entonces, hay razonamientos que yo los veo que son muy personales, muy humanos y no bíblicos. Y esa es la parte que yo criticaría de él, porque él hace un panorama, empieza a crear un panorama, pero de algo que él supone, no es algo que bíblicamente se puede comprobar, como por ejemplo eso que le decía de que considera que son los que se salvaron cuando tocaban la puerta, cosa que no podríamos decir que es una base bíblica para eso. Y tenía otras cosas aquí apuntadas, porque iba como a la carrera y queriendo poner atención, pero para que los hermanos también opinen de eso. No, está bien, hermano, perfecto. Y tener cuidado con lo que menciona mi hermano ahora. Ellos utilizaron muchos versículos y nosotros con la idea de este material, método de estudio, es poder, cuando mencionamos un versículo en las predicaciones, enseñanzas o demás, saber bien el contexto. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden agarrar fuera de contexto y ya significa otra cosa. Otra cosa, ¿verdad? Entonces, tener cuidado ahí, ¿verdad? Y por eso lo hice público, lo quería mencionar así, ¿verdad? Pero muy bien, hermano, gracias por los comentarios. Hermana Lidia. Sí, yo pienso, pastor, de que respecto a la pregunta que hizo esta hermana, habríamos que primero que definir bien qué es Seol, qué es Hades y qué es infierno, porque creo que la confusión está ahí en el Salmo 16:10, ¿verdad? Que de allí es donde se toman. Entonces, porque dice el Salmo 16:10, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Entonces, yo sí me gustaría, ¿verdad? Una aclaración qué es Seol, qué es Hades y qué es infierno, para no entrar en esa confusión, porque yo estuve escuchando anteriormente el video y me quedé un poco así, si será cierto, será mentira. Sí, bueno, eso lo podemos buscar en un diccionario bíblico, ahí en la biblioteca esta que les envié ahorita, Eastward, ahí aparece también, pero todos se refieren a un lugar de los muertos, solo que Seol era la que se mencionaba en el hebreo, y la otra, el Hades, es en el griego. Creo que así es. Si no, voy a investigar bien y le voy a confirmar, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. Y el detalle es, ellos mencionaron un versículo en Pedro. Pero bueno, lo vamos a mencionar después, ¿verdad? Primero Pedro 3:18 y 3:19. Correcto. Entonces lo vamos a mencionar después, antes que termine la clase. Hermano Alexis.
¿Tenía algo para decir, hermano? Bueno, sí, así como decía mi hermano anteriormente, ¿verdad? Que este es un tema que primero hay que estudiarlo bien, ¿verdad? A fondo, con la Biblia en mano, con todo, ¿verdad? Porque ellos me cuestionan dos cosas ahí, ¿verdad? Que es el bien que resucita el Señor y esto de que Él fue al infierno, ¿verdad? Si nosotros miramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, 19 en adelante, ahí podemos encontrar una gran verdad, ¿verdad? Que ahí nos da a entender el Señor que la oportunidad de la salvación está mientras estamos en vida. Entonces no hay necesidad de ir al infierno, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo creo que ellos andan muy mal, hermano, ¿verdad? Entonces, yo no creo nada de lo que ellos dijeron ahí, pues. Y yo creo que sí, vamos a estudiar un poquito más a fondo, ¿verdad? Vamos a ver el video para dar unas conclusiones bien a fondo, ¿verdad? Sí, excelente. Y yo lo compartí con ustedes porque ya lo había estudiado y lo compartí también con otros pastores que me dieran su punto de vista, ¿verdad? Y lo que sí me dijo esta persona es, bueno, es un pastor judío, o sea, un pastor, él es de descendencia judía, pero es un pastor evangélico, creyó en Cristo y todo, ¿verdad? Entonces, él me dice, un sabbat es un sabbat, o sea, es un sábado, es un sábado, es un día de reposo, un día de reposo, o sea, y el día de reposo siempre es el último día de la semana, el sábado. Entonces, no puede venir una persona a decir que un sabbat cayó en medio de la semana. Entonces, ese es como un punto de partida, ¿verdad? Ahí. Y lo otro dice, y me mencionó más cosas ahí, ¿verdad? Me dice, sí, si tengo más tiempo, te doy otros comentarios más, me dice. Pero en 1 Pedro 3:19 dice, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta parte, si ustedes buscan esa palabra, predicó, no significa predicó para que ellos creyeran y se salvaran, como mencionó el hermano Esteban, ¿verdad? No es para que ellos se salvaran, sino que para mostrarles de que Él es el Hijo de Dios y Él reina y gobierna también, pero no para salvación, no para que ellos se salvaran, sino para, ahí dice, si ustedes buscan eso en la biblioteca de Strong, dice que es para proclamar y publicar, para publicar. No es para predicar para arrepentimiento, sino para demostrarles y declararles y mostrarles que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder, que tiene autoridad. Entonces, no es para salvación, no es para salvación, sino para demostrarles que Él es el verdadero Hijo de Dios. Y no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Pero era necesario, ¿verdad?, que Él mostrara. Entonces, como mencionó mi hermano Esteban, ¿verdad?, si fuera literal, que bajó a las partes más bajas de la tierra, entonces esta sería como la explicación de este versículo, ¿verdad?, que fue a mostrarles de que Él tiene la autoridad. Y una persona me decía ahora, en el cielo, ¿quién reina? Dios. En el infierno, ¿quién reina? Dios también es el rey de eso. Pero Él no puede tener comunión con el pecado. Pero ellos las personas que van a estar ahí en el infierno, van a estar siendo atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, ellos, no es que el diablo va a estar disfrutando allá, no, va a estar siendo atormentado también, porque Dios también tiene control, ¿verdad? Allí. Sí, ahora sí. Mire, es que, pastor, eso que usted acaba de decir, ¿verdad? Yo lo comenté con con un pastor cristiano, no de mi iglesia, pero sí, y entonces él me decía que Jesucristo no pudo haber bajado hasta el infierno, por eso que yo le decía que había que primero saber bien la definición del Seol, del Hades y del infierno, porque dice que sí descendió, pero solo hasta el Hades. Entonces yo ahí es donde me confundo, ¿verdad? Y no sé. Sí, yo también. Fíjese que nosotros en la iglesia aquí, en la Bautista, tuvimos un pastor que era un gringo, ¿verdad? Él estuvo como 2 años, pero
siempre los de la iglesia, los ancianos, así, ahí las prédicas de él le gustaban llevar a cuenta, ¿verdad? Apuntes. Y uno de lo que ellos tomaron en cuenta es que el pastor había hablado lo mismo de que Jesús había bajado, lo mismo, hasta el infierno. Y eso le fue fatal al pastor, porque la iglesia se regó hasta sacarlo al pastor de la iglesia, de ser el pastor de ahí. Entonces es importante nosotros saber bien, ¿verdad?, de la Biblia, buscar bien qué es Sol, qué es el Hade, saber bien antes de, ¿verdad?, caer encima de cualquier que le escuchemos. Pastor y hermanos, el infierno no fue constituido para la iglesia. El infierno es constituido para Satanás y sus ángeles. ¿Cómo es posible entonces pensar que una persona que se arrepintió allá en el diluvio la van a mandar al infierno y que entonces Cristo Jesús va a ir a predicarles para salvación a esa gente? No tiene sentido. En primer lugar, la cita que les quería compartir, donde les decía que estaba ese tema de descender, está en Efesios 4, versículos 8 y 9. Incluso podemos leer hasta el 10. Dice, por lo cual dice, estamos hablando de Pablo a los Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. En un momento está mencionando infierno. Luego el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Ve? En ningún momento, de acuerdo a esta escritura que hemos leído, habla de infierno, sino que dice que aquel que descendió de los cielos, Cristo Jesús descendió de los cielos, se hizo hombre, habitó humanamente, padeció humanamente y también descendió y también ascendió nuevamente y mora a diestra de Dios Padre. Punto. Entonces, yo le entiendo. Yo creo que hay veces, hermanos, que queremos, bueno, el pastor Rubén nos está diciendo todas las veces que la Biblia nos tiene que enseñar, siempre nos está repitiendo al comienzo de todo, ¿verdad? Que sea la Biblia, que sea la Biblia, y nos menciona, ¿verdad?, de usar bien la palabra de verdad. Entonces, pero hay veces que le ponen otros tintes y otras cosas, y entonces ahí es donde vienen estas doctrinas incomprensibles o inventadas. Y eso a mí sinceramente no me agrada, que empiecen a dar conceptos humanos y empiecen a ponerle tinte humano, que es lo que yo miré en este hermano, ¿verdad? Que le pone un tinte humano, una descripción o un análisis muy personal. Y no es así, pues. Dejemos que sea la Biblia la que hable. Correcto. Y hay otro grupo de personas que dicen que cuando Jesús predicó o proclamó la victoria, lo hizo específicamente a través de Noé. O sea, cuando Noé predicó, estaba predicando de que Jesús iba a vencer la muerte y todo. Entonces, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho ahí de poder analizar y poder determinar y todo, pero la idea es que analicemos nosotros, que nos acerquemos a la Biblia y digamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué puedo aprender? Y ante situaciones, cuando hay dudas de Jesús bajó al infierno entonces, o Jesús estuvo en el infierno, ¿quién está en el infierno hoy? Los que no creyeron. ¿Dónde dice eso, hermana, que están en el infierno? Ajá. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego después, los que hayan quedado van a resucitar después. Pero de eso es que se valen estos grupos para decir, ellos están en el limbo.
Ellos están en un lugar intermedio, esperando a que alguien ore por ellos para que se salven. Y no, no es así. Pero el primero que está es en el infierno, es el diablo, como mencionó el hermano, el diablo está preparado para el diablo y sus ángeles. Así Entonces, ¿está el diablo en el infierno hoy? Yo diría que no. Hasta que llegue el tiempo, todavía no hay. Todavía no. Hoy está aquí en la tierra, ¿verdad? Hoy está aquí en la tierra y están con sus principados, potestades y todo. Entonces, sea de paso, perdón, que le dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces está libre. Correcto, está libre. Entonces, ahí tenemos que definir nosotros bien esa parte y nosotros decir, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, ¿quién está en el infierno o quién no está en el infierno? Y ahí hay unas enseñanzas ahí, pero tenemos que buscar la Biblia, ¿no? Tenemos que buscar la Biblia. Otra persona me decía, una persona que muere hoy, ¿a dónde se va? Porque hay un grupo que dice, no, se van al seno de Abraham. ¿Por qué? De la enseñanza de Jesús con el rico y Lázaro, que Lázaro murió y se fue. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Entonces, si yo muero, voy a ir al seno de Abraham. Entonces, cuidado con malinterpretar versículos, ¿verdad? Otro dice, no, está en el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando